Hola Aries, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Aries, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. Ya cambiamos de mes, Aries. Vamos a ver qué mensajito hay para vosotros, para Aries, Sol, Luna y Ascendente para esta semana. Y os animo también a que podáis ver esas predicciones anuales que están ahí vigentes, que os pongo aquí el enlace, donde podéis ver en esos vídeos el momento exacto en la cajetilla de descripción en el que comienza cada uno de los meses del año. Hice esas predicciones por meses para que podáis ver pues el mensaje ya para este mes de marzo. Pues vamos a ver, Aries, qué mensajito hay para vosotros para esta semana. Vamos a ver. El accidente. Bueno, pues vamos a ver de qué nos están hablando con esta carta. Mirad, aparte de lo que es el mensaje de la carta en sí, yo os voy a dar también los números para que los podáis buscar en la forma en como vosotros deseéis, que os pueda dar más información. Tendríamos el número 38 y aquí vemos que esta carta está bajo la influencia de Marte, que estaríamos viendo aquí este simbolito de Marte en ese aspecto más astrológico. Marte, ese dios de la guerra, que se le representa pues con esa armadura como preparado a esa guerra, ¿no? A esa batalla, con la lanza, con la espada, y a quienes los romanos ofrecían sacrificios antes de la batalla. Este planeta, Marte, está asociado con la acción, la energía masculina, ese coraje, esa valentía, esa audacia y la lucha por conseguir todo lo que se desea. Pero en el aspecto, digamos, más negativo, la influencia de Marte puede quedar también asociado a lo que es la agresividad, la crueldad o esa impulsividad temeraria y la provocación, que quizá dentro de esa impulsividad temeraria se puedan tener esos accidentes. Bueno. Esta carta anuncia un desengaño inevitable, es lo que estaríamos viendo aquí. Es como va a ser doloroso, pero es necesario, como hacen como una metáfora, una analogía que se ve muy claramente. Es como cuando el traumatólogo tiene que recolocarte un hueso, poner un hueso en su lugar, que se haya salido del lugar, y es un dolor espantoso, pero tras ese grito y ese dolor punzante, digamos, luego todo encaja, todo funciona de nuevo. Entonces es como esa bofetada oportuna que se tiene que dar ante un ataque de histeria y que de cualquier modo, aunque pueda haber quizá ese aspecto como se ve más en el accidente de que todo sea más negativo, incluso mirar, hago una analogía también en el tarot, veo aquí esta imagen de la torre destruyéndose con este rayo, es como realmente quizá esa carta de la torre, podríamos estar de alguna forma viendo también interpretada con este oráculo, en ese aspecto de permitir que se derribe, de permitir que quede en esa destrucción o que permitir que se caiga todo aquello que ya no está alineado con vosotros, todo aquello que no os va a hacer evolucionar, que ya no es favorable que siga en vuestra vida. Y esto puede ser en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Puede ser pérdida de un trabajo, se termina una relación, irse o marcharse a otro lugar, algo que da fin, que puede llegar de forma inesperada y que se puede vivir incluso de una forma caótica, pero que es necesario para que luego pueda llegar, digamos, esa carta de la estrella en ese nuevo comienzo, en ese comenzar de nuevo. Pues eso es lo que veríamos de alguna forma como mensaje para esta semana, que pueda estar llegando a lo mejor el final de algo, la destrucción de algún ciclo, de algún ámbito de vuestra vida, Aries, que se vaya a vivir quizá de una forma incómoda, pero que es necesario para tu bienestar, para tu evolución, para que puedas ir en beneficio luego de esa prosperidad y de esa abundancia también. Como matiz más positivo, la advertencia de esta carta es que
no debéis tomaros las cosas a la ligera, o sea, se necesita de mucha prudencia, de una mente despejada para poder de alguna forma hacer frente a eso que va a venir o a poder hacer frente a ese cambio, porque aquí estaríamos viendo esa destrucción para construir algo nuevo. Entonces son cambios en realidad. Lo que pasa que en la manera brusca, madre mía, brusca en que se puedan presentar es lo que puede hacer que no lo estéis viviendo de una forma bonita o cómoda, pero que quizás si no es de esta manera, Aries, pues no os saldríais de la zona de confort o no moveríais ficha y entonces estaríais desaprovechando la oportunidad de ser realmente felices o de estar evolucionando. Vamos a ver qué más mensajitos os dan. Mirad, es que hay decisiones que tomar. Es una semana en esa toma de decisiones y además también lo veo mucho en el aspecto de decidir quizá que este momento de reconstrucción en cualquier ámbito de vuestra vida al que pueda estar haciendo referencia Aries, que lo podáis vivir de la mejor manera. Es decir, tomar la decisión de vivirlo dentro de la paz, de la tranquilidad. Además, me viene mucho este aspecto de luz, de calidez, en ese aspecto de color más rojizo, más cálidos, en ese aspecto más de acción, quizá de impulsividad o de ese fuego o de ese no controlar de alguna forma esas pasiones, o este color azul más espiritual, más relajado, más en la calma y más en la conexión con vuestro espíritu, en esa tranquilidad. En fin, esto de los colores ha sido algo que me ha venido a mí, pero en el aspecto de esas escalinatas y esa necesidad de tomar decisiones y ante la situación que se pueda estar desmoronando esta semana, Aries, pues tomar la decisión de esa actitud también. Mirad, os hablan de la elección y os dice como si os hablase la carta en sí. Anuncio las decisiones y las elecciones. Presagio nuevas direcciones. Mi discurso es doble, incluso múltiple. En una relación puedo encarnar problemas. Eso es como que hay un momento en el que se debe tomar una decisión y de alguna forma es ya decantarse por una dirección o por otra. Entonces, ningún camino es bueno o malo. Solo uno debe elegirse y todos os van a llevar a una experiencia, a un aprendizaje, a una evolución. Ahí está el libre albedrío y eso lo tendréis que decidir vosotros. Pero lo que te dicen es que esa escalinata que estáis viendo aquí, os lo muestro de cerquita, esta escalinata os conduce cada vez más alto, hacia ese lugar de reflexión en el que tú debas elegir. Y las escaleras y los escalones simbolizan ese ascenso hacia un lugar superior de posibilidades infinitas, una vez que tú hayas franqueado las puertas que llevan a las estrellas. Así que se trata de una semana realmente en el que podáis permitir realmente, Aries, que se caigan o todas esas creencias o todos esos condicionamientos para poder realmente con esa decisión abriros a lo nuevo, salir de todo lo que ya no está alineado con vosotros ni os va a hacer evolucionar y tomar ahora sí una decisión, por muy difícil que pueda ser tomar esa decisión y permitiendo soltar lo que ya ha quedado obsoleto en vuestra vida. Así que una semanita intensa, Aries. Vamos a ver qué más mensajitos nos dan. Por eso esa carta del accidente también es un poco también tenéis la opción de en esa actitud poderlo vivir de una forma más liviana. Es lo que me viene mucho deciros, que vuestra actitud va a ser también muy predominante a la hora de que, no que cambie la circunstancia de que haya que tomar una decisión y de que haya que soltar algo que ya no os va a hacer evolucionar ni está acorde para con vosotros ni es algo positivo, pero sí en cómo lo podáis estar viviendo. Entonces quizá permitiendo y no de alguna forma quedándoos como en ese apego, lo veo mucho en ese apego de lo conocido, de no salir de la zona de confort y en esa resistencia, esa era la palabra que quería decir, en esa resistencia es donde se puede llevar peor la situación. Si vuestra actitud no es la de lucha, por eso atención a esa influencia de Marte, en esa impulsividad, en esa agresividad, en ese no controlar de alguna forma vuestras emociones y la situación y las decisiones que vayáis a tomar al respecto.
Si permitís y fluís, pues será más fácil ver cuál es la decisión más favorable para vosotros también y sufriréis menos en ese proceso, en ese tránsito a ese cambio. Vamos a ver, Aries, qué más mensajitos nos da el tarot para vosotros para esta semana del 28 de febrero al 1 iba a decir, al 6 de marzo 2022. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, el carro. Ahí está Marte con esa armadura, mirar la imagen además hacia ese combate con esa armadura, con esa capa, con esa espada, en ir a conseguir aquello que se desea. Esa es la influencia que veo en Marte, que además es vuestro planeta regente, quien os rige a vosotros, Aries. Es como que va a salir realmente toda esa influencia de vuestro propio planeta regente. Entonces es como una semana de avance, una semana en la que voy a por todas para conseguir esos objetivos, esas metas, ese triunfo, ese éxito que yo quiero conseguir. Veríamos también con los caballos esa dualidad, esas dos direcciones que se pueden tomar, ese cambio de camino, ese dejar caer o permitir que se caiga aquello que ya no nos es favorable y coger otra dirección en nuestra vida, sea en el ámbito que sea. Y lo veo en este aspecto de movimiento, una semana de cambios que implica salir de la zona de confort y que lo podéis sentir pues en esa incomodidad, podemos decirlo así, con la carta del accidente. Os va a favorecer, mirar, quizá no dispersaros en este momento, porque es un momento importante en el cual centraros en el momento de aquí y ahora, en el momento presente y en el ya poder tomar esa decisión cogiendo el toro por los cuernos. Es decir, es como que quizá lleváis mucho tiempo dándole largas a tomar una decisión porque no os sentíais en esa seguridad o porque no queríais afrontar esa situación de destrucción de lo que ya no es favorable o beneficioso en vuestra vida. Disculpad, Aries. Es lo que os decía, os va a favorecer el hacer frente realmente de una forma responsable e inteligente a esas decisiones, a esas situaciones que tengáis que estéis viviendo, ya os digo, en el ámbito que sea. Y es lo que os decía, es como que quizá lleváis mucho tiempo dándole largas o queriendo evitar o postergando el tomar esa decisión y ya sí o sí eso tiene que soltarse. Eso ya se tiene que terminar. Ya os digo, para algunos será un trabajo, para algunos será un lugar, un vínculo, una creencia, un pensamiento, un patrón de conducta, un hábito que es tóxico, que no os es favorable. Ya os digo, para cada uno será de una forma diferente, pero es ya, y volvemos además con otro personaje, con ese poder, con ese coraje realmente, esa fortaleza también muy mental, alguien muy inteligente y alguien justo, que eso también es lo que os va a favorecer, encontrar ese equilibrio en el que la situación vaya a resultar siendo justa para todas las personas implicadas, justo para vosotros, pero también para el resto de personas. Y de ahí ese enfrentaros a la situación que realmente ya tenéis que solucionar. Eso os va a favorecer el no esconderos, el hacer frente y actuar de una forma inteligente, de la mejor manera para ser justos para todos y para llegar a la mejor solución de la situación que se pueda estar viviendo. Aquí es donde está el desafío. El desafío y el reto es que quizá tú tengas ese sentimiento de no sentirte capaz en ese aspecto que habíamos visto de audacia, de coraje, de esa influencia de Marte realmente, de poder hacer frente a la situación. Por eso veo como que es ya la semana del cambio en la que se va a derribar y se va a terminar con algo que ya hace mucho tiempo tenía que salir de vuestra vida, sea lo que sea, y como que no os habéis sentido con esa capacidad de hacer frente a ese problema o a esa situación o a eso que os preocupaba, os habéis sentido como en la incapacidad de tomar esa decisión de la que nos están hablando aquí también con la carta de las elecciones, de las decisiones. Y ahora ya hace mucho tiempo estabais subiendo escaloncito a escaloncito, como que lo ibais viendo muy lejos, pero ahora ya ha llegado el momento de tomar la decisión. Ahora ya estáis
aquí arriba de la alfombra roja, donde ya se bifurcan los caminos y donde hay que tomar una decisión. Y es donde veo lo que os está bloqueando, el no veros en la capacidad de poder tomar esa decisión, o incluso por ese miedo a esas carencias o a esa infravaloración que podáis estar sintiendo en vosotros mismos, de no veros capaces de reconstruir vuestra vida o de comenzar nuevamente tras haber permitido que se caiga o se derrumbe todo lo que ya no es beneficioso en vuestra vida. Y bueno, incluso en ese aspecto quizá más laboral o más profesional, quizá el cortar con un trabajo porque tenéis ese miedo a esa carencia, a no poder tener luego o quedaros en esa pobreza o en esa escasez. O incluso en el aspecto más sentimental, poder estar con una persona por la seguridad que os pueda aportar, o quizá también en este aspecto más financiero que veríamos con el palo de oros, de que solo sea esa unión en ese aspecto más material, no porque realmente haya ese sentimiento, y por eso ya hay que salir de todo lo que no sea verdadero realmente o auténtico en vosotros. Hacia lo que os va dirigiendo la semana, mirad, la reina de espadas, en lo que os iba a favorecer es esa actitud más masculina, digamos, de acción, de, como os decía, coger el toro por los cuernos y hacer frente a la situación, y aquí a lo que veo que os vais dirigiendo ya es a que empiece a haber ese cambio de pensamiento en vosotros, ese cambio de actitud, ese decir, bueno, pues ahora voy a tomar la decisión de cortar con todo aquello que no me es beneficioso o no me deja ver con claridad la situación, o que incluso os estéis ya dirigiendo esta semana a ver con mayor claridad la situación y a ser honestos realmente con vosotros mismos, Aries, a encontrar esa vuestra verdad, a ver qué es lo que os impide o qué es lo que os esté bloqueando realmente el haber tomado esa decisión anteriormente y no ir postergándolo, o qué es lo que no os hace tomar esa decisión ante esas múltiples opciones o posibilidades que se puedan estar presentando. Es ya de alguna forma coger ese aspecto más frío, digámoslo así, pero en ese aspecto de inteligencia, de determinación, qué es lo que quiero y hacia ello me dirijo, que es de lo que nos estaría hablando también el carro, en ese aspecto de movimiento, de cambio, de evolucionar, de conseguir esos objetivos, esas metas, eso que yo quiero realmente conseguir en mi vida. Y el consejo sería que no es necesario que os desgastéis tanto. Si vosotros permitís, aceptáis, os rendís a que eso ya no es beneficioso para vosotros, o a que realmente ya ha llegado el momento de tomar una decisión, pues no es necesario que estéis cargando con responsabilidades de los demás o haciendo un esfuerzo grandísimo por poder llevar a cabo la situación. Es momento de definiros, es momento de que se termina ya una etapa, un ciclo. Con este 10 lo estaríamos viendo y puede estar bastante enfocado en ese aspecto más laboral, más profesional, que es del que nos hablarían los bastos, pero en ese punto de ya se llega al final de una etapa en la que estáis probablemente agotados, y por eso os están diciendo que ya no carguéis con más peso del necesario, ni aguantéis más tiempo todo ese peso, todo ese desgaste, tanto físico como mental como emocional en vosotros. Es momento ya de llegar a ese final de ese ciclo, de esa etapa, tomando esa decisión de coger una nueva dirección. Y lo que no estáis viendo es nuevamente el aspecto de las decisiones con los amantes, que es la falta de decisión o la indecisión, podemos decirlo así, lo que os está manteniendo en ese aspecto de resistencia al cambio. Y os estarían diciendo que todo sería más fácil si os enfocaseis en qué es lo que desea vuestro corazón. Quizás estéis poniendo mucha mente y eso es lo que de alguna forma nos hace salir de esa situación o nos permite cortar realmente con aquello que no es beneficioso. Si os centraseis un poquito en qué es lo que realmente os está diciendo vuestro corazón, quizá la elección estaría clara y no os tendríais que desgastar tanto en el proceso. Es lo que yo estoy viendo ahí, Aries. Así que sí, es una semana bastante intensa. Ya lo estaba viendo con la influencia de Marte, porque es como que entramos en la lucha, en el desgaste, en el realmente quedar agotados por no permitiros fluir con las situaciones de la vida y el poder tomar ya una decisión en la que os podáis sentir realmente liberados. Vamos a ver los angelitos qué más mensajes nos dan para esta semana, Aries.
Además veo un cansancio de tiempo atrás, no viene solo de ahora, ya mucho tiempo. A ver, se han girado 3 cartitas, vamos a ver, mirar. Tenemos la carta de meditación, rendición y liberación y señales. Y es que esto es, Aries, esto es en definitiva el mensaje. Os piden ese aspecto de meditación, de introspección, de no actuar por impulsos, de no llevarlo todo a la lucha, al desgaste, a la pelea, para poder luego, en el momento que ya hayáis conectado con esa vuestra voz interior y con realmente los dictados de vuestro corazón, poder tomar la decisión de rendiros y de liberaros de toda esa carga, de todo ese peso, de toda esa indecisión y de todo ese momento de caos, porque os están mandando las señales. Os están mandando las señales quizá en esas situaciones que se caen, en esas situaciones en las que probablemente os estáis sintiendo ya incómodos, que vosotros no deseáis o no estáis ya a gusto en ese vínculo, en ese lugar, con esa circunstancia o situación que estáis viviendo, pero esa indecisión lo que hace es que alargue todo ese tiempo de malestar. Y por eso están diciendo estar abierto a todas las señales que realmente os están mandando, Aries, que ya probablemente sean muchas, para que podáis accionar, para que podáis salir de esa zona de confort que en lo absoluto viene a ser nada confortable, es lo que os estarían diciendo. Así que mirad, con la carta de meditación es momento de meditar, es momento de introspección, de escuchar a vuestro corazón, de escuchar a vuestra alma. Es muy importante para vosotros disfrutar de ese momento de paz, de ese momento de encontrar ese equilibrio, de salir de ese aspecto más mental realmente, para poder llegar a este punto de rendiros, de permitir realmente que se caiga o salir de todo aquello que no es beneficioso o no va a ser beneficioso para vosotros, soltar el control realmente y permitir que Dios, los ángeles, la vida, el universo os ayuden. Todo lo que liberes o bien se te va a reemplazar por algo mejor o se te va a devolver ya sanado. Eso es, ríndete y libera, suelta el control de esa resistencia por quedarte aferrado o apegado a algo que ya no es para ti, que no te va a beneficiar. Por eso te están diciendo que permitas que Dios, la vida, el universo, los ángeles te ayuden con esas señales que te están mandando. Así que presta especial atención al mensaje que aquí los ángeles, con esta baraja de Sanando con los Ángeles, te están transmitiendo, Aries. Has pedido una señal, te la están dando y te están diciendo que recibas esas señales, pero que confíes en ellas, porque tú lo estás viendo, pero estás haciendo como que no las ves, que de alguna manera ya os lo estaba diciendo. Es como lleváis mucho tiempo, de ahí esa carga, y el consejo es que no alarguéis ese tiempo de carga tan pesada, que liberaros ya realmente de todo ese peso que no es necesario llevar, pero que no, es como no hacer frente. Por eso sí va a favorecer el hacer frente realmente a la situación, a aquello que os preocupa y a tomar ya esa decisión. Y mirad, distánciate del problema, os están diciendo las hadas. Distánciate del problema en ese aspecto de poder ver la situación de una forma más objetiva, de intentar ver con mayor claridad también qué decisión poder tomar, pero desde ese punto más neutral o más imparcial, porque cuando tú estás en medio de un problema, la solución a veces se muestra de una forma difusa o confusa. Mira esa situación desde una perspectiva más elevada, sube esas escaleras, no mires la decisión a tomar desde aquí abajo. Míralo quizá desde aquí para que ya puedas ver la tonalidad que sale de esas dos opciones y que puedas también elegir con un poquito más de claridad en ese aspecto de indecisión, que es lo que metido en el problema, digamos, no te lo deja ver con claridad. Es posible que contemples otro camino de salida cuando tú estés, digamos, en ese aspecto más objetivo, imparcial o neutral de la situación que acontece o en esas emociones que tengas implicadas también en la situación. Por eso te iba a favorecer este aspecto de ser justo contigo, pero también con las personas que estén implicadas, en ese ver la situación desde un aspecto, un punto más objetivo. Estas cartas de las hadas nos hablan también con una afirmación
y os la digo por si la queréis vosotros repetir o escribir o como a vosotros os vibre. Y os dice: ahora mismo mi corazón, mi mente, mi vida y todos los que están en ella están perfectamente en paz. Ahora mismo mi corazón, mi mente, mi vida y todos los que están en ella están perfectamente en paz. Es en ese fluir con la situación, en ese permitir que se caiga todo lo que se tiene que caer, que ya no esté alineado con vosotros, Aries, para poder comenzar nuevamente, mirar con ese número 22, que sería ese loco, me viene mucho deciros, en ese nuevo comienzo, en dar ese salto de fe, de soltar todo lo que ya no esté alineado con vosotros y que no os va a hacer evolucionar. Vamos a ver qué mensajitos tenemos también con el oráculo de respuestas angelicales. Si queréis pensar en alguna situación en concreto y vemos cuál es el mensaje que os va a dar. Ya os están diciendo, escuche su intuición. Y es que volvemos a lo mismo, es salir de la mente, de ese aspecto quizá más obsesivo, y no pares. En el momento en que tú escuches tu intuición, sigue adelante, en ese avance que vemos aquí con el carro, en ese ir hacia adelante por conseguir todos esos objetivos, todas esas metas, todo lo que tú deseas. Por eso te estaban diciendo que te iba a favorecer la meditación en este aspecto de introspección, de escuchar tu voz interior, lo que tú no estás viendo, la necesidad de decidir desde el corazón, con esos dictados del corazón, y es escuchando esa intuición cuando escuches realmente o veas esa verdad, que es la que estábamos viendo con la reina de espadas, hacia lo que te ibas encaminando, en ese aspecto más de determinación, que es lo que yo deseo, que haya ese cambio de creencia o de pensamiento para ahora sí dirigirme y no parar hacia aquello que yo realmente deseo, en ese aspecto honesto y veraz de haber encontrado tú tu propia verdad, Aries, salir de cualquier engaño. Por eso ese accidente es como todas las situaciones incómodas que no te hagan llegar al éxito o al triunfo que tú esperabas, es porque tienen que truncarse, porque es otra dirección, porque no estás en la dirección correcta, digámoslo así, y ahí tienes las opciones. Luego, eso sí, libre albedrío, si tú continúas en algo que no es afín a ti, van a seguir sucediendo cosas que te empujen realmente hacia la dirección correcta que tu alma quiere que sigas. Así que ahí está el consejo de no te desgastes haciendo oposición o resistencia a lo que ya está destinado que se tiene que caer o que tiene que terminarse en tu vida. Este ha sido vuestro mensaje, Aries. Espero que os haya gustado, como siempre os digo, y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Así que muchísimas gracias, Aries, que paséis una felicísima semana y, por supuesto, feliz día.